José Antonio Pérez Osuna, abogado. Pero no me imaginé que en mi vida pues viniese a comentar, a conversar sobre Luis Antonio Herrera Campins, pues, que fue una persona muy especial para nosotros y para mí desde niño. Es decir, mis padres, María Cristina y José Antonio Pérez Díaz, su casa fue nuestra casa, fue una especie pues de club donde llegan ahí los grandes amigos de papá. Papá, desde niño, desde muchacho, se dedicó a la política y Luis Antonio Herrera Campins fue una de esas personas que a la casa iba continuamente. Yo recuerdo que a los 7 años, más o menos que yo tenía 7 años de edad, Luis Antonio, pues, así le decíamos, uy, tío, él dormía en mi casa. No se había casado todavía. Él estaba en Caracas desde 1946, venía de Acarigua, y en la casa, pues, nuestra era como una especie de casa de él, porque él dormía en la casa, muchísimas veces. Es más, cuando yo me enfermaba, y mi papá y mi mamá tenían que salir, el que iba a la farmacia a buscar los remedios que estaba pendiente era Luis Antonio. O sea, tuvimos pues una cercanía muy estrecha a esa edad que tú no tienes esos recuerdos todavía de 3 a 7 años, ¿no? Porque en 1955 Luis Herrera tiene que irse del país, es decir, lo expulsa el gobierno dictatorial de entonces y no lo volvimos a ver, pues yo en esa edad, pues de niño, sentí pues que, oye, el tío Luis Antonio no está por aquí, ¿qué pasa? Y bueno, no, que ya vendrá, te decía papá, mamá, ya vendrá en cualquier momento. Y lo que les quiero decir es que Luis Herrera sentía una gran comodidad, pues sentía gran afecto por estar en la casa, pues. Él tú veías que llegaba en la tarde, pues llegaba a la casa como en camisa, pues. Después un poco más, tiempo más adelante llegaba con sus lucecitos y una corbata negra, porque él guardó siempre pues el luto de su padre, ¿no? Murió a muy temprana edad. En resumidas cuentas, pues, ese afecto personal que tuve con él, es lo que yo destacaría más como persona tan allegada a nosotros, ¿no? Yo creo que el aspecto más importante de Luis Herrera no fue por haber sido presidente de la República. Yo creo que su aspecto más importante fue la construcción de un partido político. Es decir, él entendió, como entendía esa generación de entonces, de que Venezuela, que venía pues de las dictaduras, teníamos que organizarnos, pues teníamos que salir pues de los hombres a caballo y crear un país institucionalizado, pues, que tuviéramos congreso, que tuviéramos un poder ejecutivo, que tuviéramos un poder legislativo, que tuviéramos un poder judicial. En eso pensaron ellos. Y Luis Antonio, desde esa relación pues en la casa, pues, que lo vi de tan niño, esa fue su gran labor. Yo creo que la labor de ellos fue institucionalizar el país. O sea, de que teníamos que lograr pues, un instrumento como fue COPEI, donde ellos lograron pues crear una organización desde muy jóvenes para que con el tiempo lograra pues ser el camino para que Venezuela pudiese pues crecer como un país normal y corriente, pues al estilo pues de los países europeos, que eran los modelos de esa época. Es más, cuando a mi papá, el negro José Antonio Pérez Díaz, le toca fundar a COPEI el 13 de enero del 46, los socialcristianos, los demócratas cristianos, pues los muchachos que estaban en eso tratando pues de crear una organización, los más mayores, un poco mayores, ya habían fracasado en 3 oportunidades
con un partido que se llamó Acción Electoral, otro que se llamó Acción Nacional, otro que se llamó Movimiento de Acción Nacionalista, que a partir de la muerte de Gómez habían tratado de institucionalizar un partido y no habían podido hacerlo. Y cuando llega la Revolución de Octubre del 45, el 18 de octubre, que cae Medina, a Rafael Caldera, pues que era el líder más importante que tenía ese movimiento de jóvenes, le dice a papá y a Luis Herrera: mira, me van a nombrar procurador general de la República. Y yo sé que ustedes estamos todos tratando de organizar un partido, pues más duro, un partido organizado. Y oye, vale, y yo he tratado pues 3 veces y no he podido. Y ahora me nombran procurador. ¿Ustedes le quieren echar pichón? Entonces papá dice: sí, vamos a hacerlo. Luis, ¿me quieres acompañar? Bueno, José Antonio, por supuesto, te voy a acompañar. Y se buscó a Danielito Scott Cuervo, que era miembro de la UNE, que fue la Unión Nacional de Estudiantes, que fue la primera célula pues, de la democracia cristiana. Bueno, y papá y Luis, y ellos salen por esas carreteras llenas de polvo a fundar a Copey, ¿no? Y una cantidad de pueblos donde llegaban. Lo primero que papá preguntaba era: ¿dónde está el campo de bolas criollas? Entonces, miren, en tal sitio. Ajá, vámonos para allá. Vamos, Luis, eso. Y armaban sus partidas de bolas criollas con la gente. Y después que armaban las partidas de bolas criollas, que eran grandes jugadores de bolas, por cierto, grandes bochadores y arrimadores. Caldera llegó a ser jugador de bolas de uña para arriba, armaban. Caldera también se metió después, más adelante, en el mundo de las bolas criollas. Bueno, y ahí después de la partida levantaban el acta de fundación del partido y se iban para que se cure el pueblo. Mire, llegaban allá, mire, vamos a fundar un partido, aquí tenemos y tal. Y así se fueron por todo el país, del 46 al 48. Tuvieron esos 3 años que yo considero que son los años más importantes de Luis Herrera, de papá y de esa fundación. No por haber sido gobierno, porque esa es otra etapa, que no quiero entrar pues a ese tema, que muchos otros que van a entrevistar ahondarán en esos temas de gobierno. Yo lo que quería era enseñarles pues la parte primogenia de cómo comienzan esos muchachos a recorrer ese país, a fundar un partido que fue una gran institución y que hay que rescatar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento fundamental que yo quería pues decirles pues, y que considero que ese afecto que ellos tuvieron, esa hermandad, ese colaboracionismo entre ellos, eso fue una cosa tan extraordinaria que yo tuve esa dicha, pues, esa bendición de haberlo vivido. Y que hay que mantener eso. O sea, para cualquier organización que se vaya a hacer, cualquier tema que tú vayas a hacer, cualquier desarrollo que tú vayas a hacer en la vida, tienes que tener un elemento del afecto y del cariño. Que eso fue lo que ellos nos brindaron y lo que me brindaron a mí desde muchacho. Fíjate tú, Venezuela era un país de dictadores. O sea, la historia venezolana ha sido siempre de dictadores. Y hay un gran dirigente político que yo considero pues que es realmente el creador de la democracia en Venezuela, que fue Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, con la generación del 28, él se dedicó a lo que había hablado yo antes, ¿no? De que había que institucionalizar el país, porque no podíamos seguir, ¿verdad?, bajo las directrices de dictadores, de hombres a caballo. Eso no podía ser, porque eso no era nada serio. Entonces Betancourt es el primero que empieza a hablar de partidos políticos y organiza pues sus primeros partidos, el PDN y después Acción Democrática. Entonces los copellanos, o sea, los muchachos del grupo pues de papá y de Luis Herrera, vieron eso, llegaron a conocer a esos hombres, que fue la generación del 28. Y ellos se unieron a esas ideas cuando cae el presidente Gómez en diciembre del 35. Y dicen: bueno, vamos a hacer una cosa parecida a Acción Democrática. Entonces empiezan a hacer lo mismo. O sea, siguieron la misma trayectoria de Rómulo Betancourt. O sea, Rómulo Betancourt, a pesar pues, de que tiene una diferencia ideológica, es el que le da el ejemplo a esa familia pues, de copellanos para que siguieran esa ruta y se constituyeran otro partido político.
O sea, nosotros teníamos que lograr pues la institucionalidad de Venezuela, y esa es la gran colaboración que hace COPEI con Betancourt y con los ADECOS. No obstante que Acción Democrática pues, era un partido pues, socialista o de ideología socialista, nosotros social cristianos, nos pusimos de acuerdo en que había pues que institucionalizar el país. O sea, fue un trabajo pues, de 2 generaciones en conjunto, la del 28 y la del 36, que convertimos, que lograron poder hacer lo que llaman lograr la República Civil, que fueron los gobiernos de 40 años que vinieron después, que desgraciadamente pues ya hicieron mutis con este tiempo pues que estamos. Pues. Bueno, en eso se basó la democracia cristiana, el COPEI, desde el principio. Se basó pues en las encíclicas papales, ¿verdad? De la justicia social, que por cierto hubo una gran discusión en ese entonces de qué ideología se íbamos a utilizar, pues, ¿no? Porque en esa época estaba de moda el fascismo, el nazismo en ese entonces, y había la idea del corporativismo, que era la gran tesis de Mussolini, que en ese momento era famosísimo, y de Hitler, que en ese entonces eran unos figurones, ¿no entiendes? La gente, bueno, los amaba. Hoy tenemos otras ideas, pero en ese instante los amaba. Y hubo una discusión en COPEI muy interesante cuando estaban los primeros 3 partidos que fracasaron, y después vino COPEI, y entonces estaban con la idea de que bueno, vamos a utilizar el corporativismo como ideología, porque el corporativismo era una ideología donde se unificaba la iglesia con los trabajadores y los grupos económicos, que esa era la panacea contra el sistema legislativo, contra el parlamentarismo. Imagínate tú, en ese entonces se atacaba el parlamentarismo, o sea, la democracia, y se discutía que teníamos que utilizar el corporativismo. Y eso fue una gran discusión interna de esos muchachos en esa época. Y se llega a esa discusión y dice, no, vale, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, chicos? Empiecen a leer las encíclicas papales. Aquí está el humanismo cristiano. Y entonces ahí nosotros, pues, o sea, la democracia cristiana, COPEI, define, pues, que tenemos que olvidarnos del corporativismo, ¿no? Que eran unas tesis, pues, que seguramente de avanzada, pero que eran totalmente, eran autócratas, era de autocracia. Pero fíjate tú que es tan delegada la cosa, lo que era la moda. Lo que era la moda entonces, ¿no? Que la gente creía que eso era la panacea. Y bueno, y nosotros ahí rompan esos muchachos y dicen, nosotros somos social cristianos. Nosotros somos con la democracia cristiana, que es la que vamos a... Esa va a ser nuestra ideología. Y así fue. Ese es un tema interesantísimo ahí que hay que estudiar cómo fueron esos debates y esas cosas. ¿No? Vamos a eliminar el corporativismo, que lo tenía muy acentuado. Además, hubo que salir de eso. Y hubo hasta divisiones internas ya en ese entonces. ¿Sí? Gente que se fueron, que se marcharon del movimiento, jóvenes, que creían en eso. O sea, las divisiones o las discusiones han sido en Venezuela, bueno, desde siempre. Lo que estamos viendo hoy por hoy no es nuevo. O sea, esto es una cosa pues, que se ha venido prolongando a través de la historia en Venezuela y bueno, pero estas son etapas de las dictaduras, viene la democracia, vuelve la dictadura, vuelve la democracia. O sea, la democracia no termina. O sea, el largo camino hacia la democracia va a estar siempre, porque siempre hay gente que quiere dividir, acabar con la democracia e implementar la dictadura y la autocracia. Ese es el gran debate en el mundo desde entonces y continúa ahora. Es decir, por resumirte, la democracia o la autocracia. La autocracia tiene una cantidad pues, de maneras de ser. Pues. Dictaduras comunistas, dictaduras marxistas, dictaduras socialistas, dictaduras de hombres de poder, de todo tipo. Ese es el gran dilema que hay en el mundo. La democracia o la dictadura. En muchas partes. Luis Herrera fue un babysitter. Exacto. Para mí. Exacto. Me cuidó desde niño. Mi papá y mi mamá tenían que salir porque iban para una fiesta, para un baile, y Luis Herrera se quedaba conmigo. Entonces, todo ese grupo de familia, Gustavo sí estuvo en el gobierno con él. Yo nunca estuve en el gobierno. A mí nunca, te confieso, en las oportunidades que los copellanos han estado en el gobierno, que hemos estado, siempre he sido copellano y no he dejado de ser copellano,
pese a todas las divisiones que hay y todas las cosas que existen, creo que la institución partidista hay que mantenerla y hay que rescatarla de tal manera y tienen que ponerse de acuerdo todos los copellanos para que sigan adelante, ¿no? Esa es la idea, porque eso está desde la fundación. Ese es el gran instrumento. El gran instrumento que tenemos nosotros es COPEI, pero esa es la institución que se creó. Y a mí, pues sí, con esa relación tan afectiva que no tuvimos toda la vida con toda esa gente, en las oportunidades que hemos tenido, donde me han ofrecido algunos, yo soy abogado, me han ofrecido algunos cargos, yo siempre le decía que sí, pero no sé si, que yo se le escuché a papá, siempre. Que me diría que José Antonio, que este cargo, ¿qué te parece? Fue tu Caldera y fue presidente Herrera. Y entonces yo siempre, mira, yo no quiero cargos políticos, yo quiero seguir en mi profesión, yo quiero seguir escribiendo, porque tú sabes lo que es eso, que tú me nombres a mí, por ejemplo, de un cargo, y entonces me destituyas de repente. Yo no me quiero ganar eso. Yo prefiero que me elijan, que te digo yo, diputado o con una concejalía, porque eso sí te elige el pueblo, ¿no? El pueblo que te pone y te quita cuando tú eres electo. Pero que un tío tuyo, un padrino, como Caldera fue mi padrino, que en paz descanse, que nos quisimos muchísimo, que me pongan y después me quiten. No, eso no me lo quiero. Eso no lo quiero vivir. Así es, así es. A mí me dijo Gustavito un día, Ujú. me dijo, aquí yo tengo una vaina que ninguno de estos carajos tiene. Así mismo, de que tienes todo el Gustavito, el acta original de la fundación de COPEI. Es verdad, es cierto. La tengo yo. No se la hace a nadie. Bueno, tú sabes lo que pasó con esa acta. Esa acta la tuvo mi papá siempre en la casa. Él nunca la quiso dejar, la tenía en su biblioteca, ¿no? Esa fue escrita por Henry Castillo, por cierto, con la letra. No sé si usted, el día de la fundación del partido, el 13 de enero del 46, de la tintorería de Ugarte, cuando estaban reunidos y tal, se dieron cuenta que no había acta. No se había levantado un acta. Entonces Henry Castillo dice, mire, que hay que levantar el acta. Y él tiene una letra buenísima. Y le dice, bueno, Henry, ven acá. Y entonces se empieza a dictar ahí cómo era la cosa, ¿no? Papá, entonces agarró papá esa acta y la guardó. La tuvo en su casa todo el tiempo. Pero Gustavito, cuando empezó con estas cosas, pues que le gustaba más la política y se le echó con todos ustedes, y para acá, y para allá, y para acá. Un día se llevó esa acta. Le sacaron unas copias. Por cierto, yo tengo una copia de eso. Y el acta original, un día, no está el acta original, y va buscando, no está el acta, que se anda, ya sacó su biblioteca. No, que yo me la llevé. Se la llevó a casa Enrique Mendoza. Coño. Entonces Enrique Mendoza, pues esa acta, yo no sé qué hizo con esa acta. Enrique no sé qué hizo con esa acta, pasaron unos años, desaparecía esa acta, y hoy por hoy tengo entendido que Ana Beatriz, mi hermana, la que le dicen Nito, logró rescatar el acta. Y la tiene ella en Panamá. Y la tiene ella, pero no sé si la tiene en Panamá. Tengo entendido que ella la rescató. Cuando se va a fundar COPEI, el Gonzalo Barrio era el gobernador de Caracas y era el que autorizaba los partidos. Cuando papá lleva el acta, pues, no el acta de fundación, porque la fundación era el 13. Cuando lleva los estatutos de lo que va a ser el partido, la lleva a la gobernación, que había, pues, que era la que autorizaba los partidos políticos, Gonzalo Barrio dice que no se puede inscribir COPEI. Bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se puede escribir? No, porque mira, ahí faltan no sé qué cosas, en el estatuto tal, eso es como que eso como que no es muy democrático, te salen con una serie de cosas porque no querían que se fundara otro partido, ¿no? La misma historia toda la vida. Entonces, bueno, el papá ahí, tú sabes, mete un recurso, pues en esa época no sé si era un recurso administrativo, pues, Claro. en ese entonces, pero meten sus recursos y está ahí esa pelea. Y el 31 de diciembre de 1945, Gonzalo Barrio le dice a papá, mira, José Antonio, autorizo el partido, COPEI. Pueden entonces hacer el acto, ¿no? De fundación. Entonces papá sale, de ahí estaban esperándolo todos los amigos y tal, y saca Rasquero y mi abuelo, Manuel Leopoldo Pérez. Y agarran mi abuelo y le tiran a mi papá unas llaves, así, de una camioneta de tablitas. Dice, aquí tienes para que fundes a COPEI. Y ahí se fueron en esa camioneta. Por todas partes. Antes de esos días, antes que se fundara COPEI, ya nos llamaban, tú sabes, para que formáramos gobierno.
con la Junta Revolucionaria del 45 de Betancourt. Claro, el Eso, tren, el tren Adeco, cuando nombran a Caldera pues de procurador. claro. Entonces, pero no teníamos el instrumento todavía y se creó un partidito, organización electoral comunitaria, como se llamó, que duró como 3 meses, donde mi papá reorganizó eso rápido y le dejó la Secretaría General para que Caldera fuera secretario general. Claro, como venían a los otros partidos antes, mira, Caldera, ven acá, para que... No, 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 a mí no me metas en eso. Pero mira, que está Lorenzo Fernández, y tú y yo, y todo, no, para mí no, yo no quiero ser más secretario, ya yo tengo ya 3, yo no quiero, yo estoy ahorita en la Procuraduría, a ver qué hacen ustedes. Entonces dejó a Céfalo esa Secretaría General en ese momento. Y se necesitaban pues nombrar algunas personas, y tenía que tener un pequeño instrumento antes que se autorizara un partido, por decirlo así. Y se crea pues esa pequeña organización de hecho, de repente. Y se pone pues, el presidente, está Decio y están otros, pero Caldera no quiso en ese momento. No había nombrado procurador, decía que no podía ser, porque era procurador, esa era la tesis, ¿no? Entonces, pero bueno, total que se hace ese partidito, se hace esa cosa, viene, entonces ya papá ya metido ya formalmente pues el documento para COPEI, el 31 de diciembre se lo autoriza, el 13 de enero es la fundación, y durante esos 13 días, los primeros 13 días del 46, papá tratando de convencer a Caldera para que fuera a la fundación. Porque, mira, que no, porque yo soy procurador, no, que eso no tiene que ver con que seas procurador. Eso no me importa, que a la gente no le va a importar eso. No, que no puedo. Total. Y logró, mira, además, yo voy a ser el secretario general. Yo voy a ser el secretario. Claro, por supuesto, Antonio, tranquilo, no hay problema. Pero mira, te voy a nombrar secretario de organización. Por lo menos tienes que ser secretario de organización. Y nombraron un secretario de organización a Caldera. Contra su voluntad. Eso se debe gracias a todos esos muchachos, de esas ganas de hacer. Estaban inventando la política, por eso sí, pero la política buena. El muchacho, mira, mi papá tenía 24 años cuando es secretario general de COPEI. 24 años, papá. Imagínate tú ese niño, muchacho. Mira, y todos ellos eran así, pero con unas ideas, unos ideales y unas ganas.